Mi hermanastra me cuenta en mi boda que mi prometido quiere fugarse con ella, pero llamé a su esposo y le pregunté qué opina al respecto. Yo, de 25 años, me casé recientemente con mi prometido y novio de casi 7 años, Noah, que también tiene 25. Toda mi familia fue invitada a la boda, incluida mi hermanastra Charlotte, de 24 años. Nuestros padres se casaron cuando yo tenía 9 años y Charlotte 8. Mi mamá se casó con su papá, y en ese momento estábamos bien con eso porque ya nos conocíamos desde hacía un par de años. Nuestros papás llevaban casi 3 años juntos antes de casarse. Para ser más precisa, en realidad nos conocimos por primera vez cuando yo tenía 6 años y ella 5. Nos llevábamos bastante bien. Yo vivía en un vecindario donde no había muchos niños con quien jugar, y cada vez que Charlotte y su papá venían, me emocionaba mucho. La pasábamos muy bien. Incluso mientras crecíamos, teníamos una buena relación. La consideraba una amiga cercana, incluso hasta la secundaria. No fue sino hasta que empezamos la preparatoria que las cosas empezaron a cambiar entre nosotras. Y fue algo tan típico y a la vez tan triste, porque pasó por un chico, Noah. Para dar contexto, mi papá biológico engañó a mi mamá con una amiga suya cuando ella estaba embarazada de mí, y decidió rápidamente que no quería saber nada de nosotras. Cuando lo descubrieron, renunció a sus derechos y se fue con su novia. Nunca se casaron, así que no volvió a verla. Y como mis abuelos estaban bien económicamente, mi mamá decidió que ni siquiera quería pensión alimenticia de él, porque ya no quería tener nada que ver con ese hombre. Así que nunca lo conocí, y no tengo relación con él. Mi padrastro fue prácticamente la primera figura paterna que tuve en la vida. La mamá de Charlotte, por otro lado, lamentablemente falleció cuando ella era muy pequeña, por varios problemas de salud, y el embarazo solo complicó todo más. Mi mamá tenía la custodia completa de mí, y el papá de Charlotte tenía la custodia completa de ella. Así que cuando empezaron a salir y se mudaron juntos, Charlotte y yo terminamos pasando todo el tiempo juntas. Ella tenía una edad parecida a la mía, y fue genial porque era como tener una compañera constante. Como mencioné antes, Charlotte y yo éramos muy unidas hasta que entramos a la prepa. Ella había empezado la escuela antes que otras niñas, así que aunque era un año menor que yo, estábamos en el mismo grado. Entramos juntas a la preparatoria y teníamos muchas clases en común. Y ahí estaba Noah. Su familia se había mudado a nuestra ciudad ese año, y él era el chico nuevo en la escuela. Me gustó casi de inmediato, y, desafortunadamente, a Charlotte también. Era guapo y de verdad muy dulce. Aunque ambas ya habíamos salido con otros chicos antes, en ese momento seguíamos siendo prácticamente niñas, así que no era algo tan serio. Pero podía sentir que a Charlotte le gustaba tanto como a mí, así que decidí hablar con ella. Nos prometimos que ninguna de las dos iba a intentar acercarse a él ni salir con él, por respeto a la otra. No queríamos que un chico se interpusiera entre nosotras. Éramos solo adolescentes y nos gustaba el mismo chico, no era algo tan grave. Ambas pensamos que se nos iba a pasar ese pequeño enamoramiento por Noah. Pero no fue así. Como los tres teníamos muchas clases juntos, terminamos siendo buenos amigos. Y mientras más lo conocía, más me gustaba. Era exactamente el tipo de chico que me atraía. Pero recordaba lo que le había prometido a Charlotte, así que mantuve las cosas completamente platónicas. Noah intentaba coquetear conmigo constantemente, pero yo nunca correspondí. No podía hacerle eso a Charlotte. Ella y yo nunca hablábamos de él. Ni en la casa ni en ningún otro momento. Sabíamos que ese era un tema delicado para las dos, así que preferimos dejarlo de lado. Y así siguieron las cosas, hasta nuestro último año de prepa. Cuando todos empezaban a invitarse al baile de graduación, yo estaba a punto de decirle que sí a otro chico cuando Noah me buscó a solas y me contó algo que no esperaba. Charlotte no solo le había pedido que fuera con ella al baile, también le confesó que sentía algo por él. Quería ser más que su amiga. No podía creerlo. Me dolió muchísimo. Después de todo lo que habíamos hablado, después de haber prometido que ninguna de las dos haría algo así, ella fue y lo intentó de todos modos. Pero Noah me dijo que la había rechazado. Que no la veía como algo más que una amiga. Que, aunque desde hacía tiempo sentía que ella coqueteaba con él y se comportaba diferente cuando estaban solos, él nunca correspondió porque le gustaba yo. Me dijo que desde que llegó a la escuela y nos hicimos amigos, Charlotte había estado tratando de llamar su atención, pero él nunca respondió porque lo que sentía era por mí. Y la razón por la que me estaba diciendo todo eso en ese momento era porque, aunque le gustaba yo y había estado intentando acercarse, yo nunca respondía igual. Nunca mostraba interés. Y como ya íbamos a terminar la prepa y cada quien se iría a la universidad, necesitaba una respuesta. Quería saber si entre nosotros podía pasar algo o no. Me pidió que fuera honesta. Que si no sentía lo mismo, se lo dijera de una vez para poder invitar a otra chica al baile. Todavía recuerdo ese día con muchísima claridad, porque fue uno de esos momentos que te marcan. Después de la conversación con Noah, yo estaba totalmente desorientada. Era demasiado para procesar de golpe.
No solo me había dicho que le gustaba desde hace mucho tiempo, sino que también me confesó que Charlotte había estado coqueteándole durante años. Incluso después de prometerme que nunca haría nada que pusiera en riesgo nuestra amistad. Y eso me dolió. Porque de verdad la consideraba como una hermana. Ese mismo día, cuando Noah me acorraló y me contó todo, le dije que necesitaba al menos un día para pensar. Le daría una respuesta al día siguiente. Sinceramente, no sabía qué decirle. Todo dependía de lo que hablara con Charlotte. En cuanto salí de la escuela, decidí saltarme el resto de las clases y regresarme a casa. No quería caminar junto a ella, no podía ni verla. Me sentía fatal del estómago, como si me hubieran dado una patada en el pecho. Cuando llegué, me senté a esperarla. Y cuando por fin regresó, actuó como si nada. Súper tranquila, como si no hubiera pasado absolutamente nada. No mencionó a Noah, ni dijo nada sobre lo que había hecho, a pesar de todas las promesas que nos habíamos hecho. Así que fui yo quien lo sacó a la conversación. La enfrenté directamente. Le pregunté si era verdad que había invitado a Noah al baile de graduación y si le había confesado que sentía algo por él. Y apenas lo mencioné, se puso a la defensiva. Me dijo que eso no era asunto mío, que era algo entre ella y Noah. Pero claro que era mi asunto. Me había prometido que no haría nada por el estilo, y también me hizo prometer que yo tampoco lo haría. Durante todo ese tiempo estuve reprimiendo mis sentimientos por Noah, mientras ella por su cuenta sí intentaba acercarse a él. Y eso era completamente injusto. Porque no es que solo me gustara Noah. Estoy segura de que ya estaba enamorada de él en ese entonces. Y no era nada fácil para mí seguir ignorando todos sus intentos de coqueteo solo por cuidar mi relación con Charlotte. Había puesto sus sentimientos por encima de los míos, y al final descubrí que ella nunca tuvo intención de hacer lo mismo por mí. Esa confrontación terminó en una pelea horrible. Y después de eso decidí que iba a salir con Noah. Para mí ya era claro, a Charlotte no le importaban mis sentimientos en lo más mínimo, así que no tenía sentido seguir priorizando los suyos. En medio de la discusión, me dijo que solo me había hecho prometer eso para no herirme si las cosas salían mal, porque, según ella, si Noah tenía que elegir entre las dos, obviamente iba a elegirla a ella. Esa frase fue de lo más arrogante que alguien me ha dicho en la vida. En ese momento supe que había terminado. Me había traicionado de la peor manera posible. Al día siguiente hablé con Noah. Le conté todo. Absolutamente todo. La promesa que Charlotte y yo habíamos hecho, la pelea, todo lo que ella me había dicho. Y él fue muy comprensivo. Me dijo que estaba dispuesto a esperar si yo necesitaba más tiempo, pero le respondí que no quería esperar más. Que estaba enamorada de él y ya no podía seguir negándolo. Ese mismo día empezamos a salir. Y fueron 7 años hermosos juntos. No me arrepiento de nada. Obviamente, tuvimos que cortar contacto con Charlotte. No volvimos a hablar con ella después de ese día. Para Noah fue mucho más fácil, pero para mí fue más complicado, yo vivía con ella. Compartíamos habitación. Pero después de la pelea y de que empecé a salir con Noah, se mudó al sótano y nos separamos por completo. Y la verdad, no me quejé. Nuestros papás sí nos preguntaron varias veces qué había pasado entre nosotras, pero nunca les conté nada. Y no creo que Charlotte lo haya hecho tampoco. Simplemente dejamos de hablarnos. Fue difícil al principio, pero al final nos acostumbramos. Noah y yo fuimos a la misma universidad, y Charlotte se fue a estudiar al otro lado del país, así que no tuve que verla en varios años. Solo coincidíamos en vacaciones. Después de graduarnos, seguimos con nuestras vidas. Charlotte empezó a salir con un chico de su universidad y yo seguía con Noah. Todos empezamos a trabajar, y esa pelea se fue sintiendo como algo que había pasado en otro universo, como un drama de preparatoria que ya no importaba. Charlotte y yo nos encontrábamos de vez en cuando en reuniones familiares. Aunque nunca volvimos a tener una conversación real. El año pasado, ella anunció su compromiso con su novio de la universidad. La felicité. Todo fue muy formal. Me dijo que le encantaría que fuera a su boda. Fue agridulce. Porque cuando éramos niñas, jugábamos a las bodas y decíamos que íbamos a ser la dama de honor de la otra. Pero cuando asistí a su boda, solo fui una invitada más. Supongo que estaba feliz de que por fin estuviéramos actuando como adultas, dejando atrás las tonterías. Pero también me dolió saber que las cosas nunca volverían a ser como antes. A pesar de todo, habíamos vuelto a hablarnos de forma educada. Incluso parecía que Charlotte estaba bien con Noah. Por supuesto, yo tuve el buen juicio de no llevarlo como mi acompañante a su boda. Me pareció que sería raro e insensible, aunque ella ya había seguido adelante y estaba a punto de casarse con otro. Pero seguramente lo notó. Porque mientras hablábamos y socializábamos después de la ceremonia, me dijo que bien pude haber llevado a Noah. Que ella ya no sentía nada, que todo eso había quedado en el pasado. Supongo que no debería haberle creído.
porque lo que pasó hace poco fue la prueba clara de que ella no había superado nada, y seguía siendo la misma idiota de siempre. Hace unos meses, diría que 8, Noah me propuso matrimonio. Y por supuesto, le dije que sí. El momento no pudo ser más perfecto. Él acababa de recibir un ascenso en el trabajo, y yo había dejado el mío para unirme a una amiga en su startup. Todo estaba saliendo bien. Lo único que quería era una boda tranquila, sin estrés ni dramas. Pero supongo que si eso era lo que quería, no debía haber invitado a Charlotte. Cuando me comprometí, me felicitó. Solo eso. Pensé que las cosas estaban bien. La invité a la boda y aceptó sin problema. No había ninguna señal de que algo fuera a salir mal. Hasta que llegó la semana de la boda. Charlotte decidió hacer un último intento por arruinar mi relación. La boda iba a ser en un hotel fuera de la ciudad. Muchos de nuestros amigos cercanos y familiares se hospedaron ahí con nosotros. Noah, yo, nuestros papás, damas de honor y padrinos llegamos 2 días antes de la ceremonia. El resto de la gente llegó un día antes. Charlotte y su esposo se suponía que iban a llegar el día antes de la boda, pero llegaron el mismo día que nosotros. Nos pareció raro, pero ellos actuaron como si hubiera sido un error. Y como el hotel tenía habitaciones disponibles, se pudieron quedar sin problema. Yo de verdad pensé que había sido un malentendido, y no le di importancia. No sabía lo que estaba planeando. El día de la boda lo entendí todo. Me estaban maquillando, ya vestida de novia, y noté que Charlotte salía una y otra vez de mi habitación. Se asomaba al pasillo como si esperara algo o a alguien. Me pareció extraño, porque en teoría los invitados debían estar en sus habitaciones o relajándose. Habíamos reservado buena parte del hotel para el evento. Faltaba como 1 hora para la ceremonia. No necesitábamos tanto tiempo para arreglarnos, así que aproveché para caminar un poco por el pasillo, solo para calmar los nervios. No podía bajar a otros pisos, no quería que nadie me viera ya con el vestido. Y justo ahí, Charlotte me interceptó. Me apartó, diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. No tenía idea de qué podía ser, porque aunque habíamos vuelto a hablarnos en plan cordial, no teníamos conversaciones personales ni cercanas desde hacía años. Me pareció raro, pero la dejé hablar. Y ahí soltó su verdad. Me dijo que no había llegado tarde al hotel por error, que había venido antes de lo planeado a propósito. Porque según ella, Noah se lo había pedido. Sí, así como lo lees. Me contó que él había contactado 2 semanas antes de la boda, diciéndole que tenía dudas, que sentía que se estaba equivocando al casarse conmigo. Que, después de todo este tiempo, había aceptado que ya no me amaba y que en realidad estaba enamorado de ella. Según Charlotte, él y ella habían estado en contacto a mis espaldas durante mucho tiempo. Que todo había sido platónico, pero que en algún punto, él se enamoró de ella. Que le pidió que llegara antes a la boda para que pudieran fugarse juntos. Que él no tenía el valor de hablar conmigo directamente, porque temía que yo hiciera alguna locura, y no quería estar presente cuando eso pasara. Y ahí estaba Charlotte, mi querida hermanastra, diciéndome todo eso como si fuera una buena persona. Diciéndome que no podía hacerme eso, que quería ser honesta, y por eso eligió justo ese momento, 1 hora antes de mi boda, para confesarme todo. Obviamente, supe que estaba mintiendo. Todo olía a puro teatro. Yo conozco a Noah. Es directo, sincero. Si tuviera dudas o algo que decirme, me lo diría de frente. No es el tipo de persona que huye de los problemas, y mucho menos haría algo así a escondidas. Toda esa historia que me soltó Charlotte sonaba falsa, dramática y desesperada. Ella fingía estar preocupada por mí y mi relación, pero lo único que estaba haciendo era crear drama donde no había nada. Y justo en mi boda. Así que decidí ir más allá. No iba a dejar que se saliera con la suya. No tenía el número de teléfono del esposo de Charlotte, pero lo seguía en Instagram. Así que le marqué desde ahí. Fingí estar devastada mientras ella me veía, sin saber exactamente qué hacía en el teléfono. No me detuvo, seguro pensó que estaba llamando a Noah para enfrentarlo, o incluso para terminar con él. Justo lo que ella quería. Pero no, yo estaba llamando a su esposo. Que además, estaba en otra parte del hotel. Y contestó. Le repetí, palabra por palabra, todo lo que Charlotte me había dicho. Mientras tanto, ella no decía ni una sola palabra. Seguía creyendo que estaba hablando con Noah. No tengo idea de cuál era su plan. Una simple revisión a los mensajes y correos hubiera revelado la verdad. No sé qué pensaba lograr. Después de contarle todo al esposo, puse el teléfono en altavoz. Para que Charlotte también pudiera escuchar lo que él iba a responder. Y su esposo quedó completamente en shock. Dijo que iba a regresar a su habitación de inmediato. En ese momento, cuando Charlotte escuchó su voz y se dio cuenta de que no estaba hablando con Noah sino con su propio marido, perdió totalmente el control. Empezó a gritarme, a decir que yo estaba intentando sabotear su matrimonio.
Y yo solo le dije que estaba haciéndole exactamente lo que ella trató de hacerme a mí. Después de eso, volví a mi habitación. Les conté todo a mis damas de honor. Les dije que se aseguraran de que Charlotte no apareciera en la ceremonia, porque no confiaba en ella y quería que se fuera. Pero al final no tuve de qué preocuparme. La boda se llevó a cabo sin problemas. Charlotte no apareció. Supongo que estaba demasiado ocupada intentando salvar su propio matrimonio, después de la porquería que intentó hacer. Nadie se dio cuenta de que ella no estaba. Nadie, excepto nuestros padres. Después de la ceremonia me preguntaron dónde estaba, y solo les dije que luego les explicaría. Aunque en realidad no pensaba hacerlo. Ya no me importaba. Cuando todo terminó, fui con el personal del hotel para averiguar qué había pasado con su habitación. Me dijeron que Charlotte había hecho el check-out durante la boda y se había ido. Nadie dijo nada al respecto después. Y me alegré. Solo quería disfrutar mis primeros días como recién casada sin tener que hablar de Charlotte ni de su show ridículo. Sí, le conté a Noah lo que pasó, y nos reímos después. Pero eso fue todo. Sin embargo, ha pasado una semana desde entonces y hace 2 días nos enteramos de que Charlotte y su esposo se están separando. Fueron nuestros padres quienes nos lo dijeron. Aparentemente, el esposo de Charlotte los llamó gritando, diciendo lo terrible que era ella y que tenían que ir por ella, porque se negaba a salir de la casa. Y si no lo hacían, iba a llamar a la policía. Así que tuvieron que ir a recogerla, y ahí fue cuando se enteraron de que estaban por separarse. Según contaron, el esposo encontró demasiado insultante que Charlotte hubiera llegado al hotel antes de la boda a propósito solo para sabotearme. Escuchó toda la historia por mí, y ya venía acumulando cosas. Desde hace tiempo, había estado escuchando de parte de los amigos de Charlotte lo maravilloso que era Noah, incluso algunos le decían que Charlotte debió haber terminado con él. Según él, eso fue la gota que colmó el vaso. Estaba harto de todo. Era muy evidente que Charlotte aún tenía sentimientos por Noah, y por eso había intentado arruinar nuestra boda. Y no importaba cuánto lo negara, ya no podía esconderlo. Así que decidió que el matrimonio se había terminado. Y no sé por qué, pero mis papás ahora creen que todo esto es culpa mía. Me están responsabilizando por el divorcio de Charlotte. Según ellos, aunque ella me haya intentado sabotear, yo no debía haber metido a su esposo en el asunto. Que al llamarlo, fui yo quien arruinó el matrimonio. Así que ahora quieren que me disculpe con Charlotte. Y como dije que no lo iba a hacer, dejaron de hablarme. Literalmente no entiendo cómo esto puede ser culpa mía. Yo no le pedí a Charlotte que hiciera algo tan enfermo. Lo único que hice fue defenderme, responderle con la misma moneda. Ella fue quien lo empezó. Yo solo la puse en su lugar. Noah también piensa igual que yo. Pero mis padres, y algunos de los amigos que teníamos en común con Charlotte, se pusieron de su lado. Y eso me tiene mal. Me está afectando mucho. Aún así, no me arrepiento de haber involucrado al esposo de Charlotte. No pienso disculparme. Ella intentó destruir mi boda a propósito. Mintió sobre mi esposo. Y yo solo hice lo necesario para que las cosas no pasaran a más. Actualización 1. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron mi historia original y me dijeron que no estoy equivocada. Leerlos me ayudó a darme cuenta de lo injustos que están siendo mis papás y algunos amigos. Por eso decidí cortar lazos con ellos. Honestamente, no veo otra salida. Si no pongo un alto, van a seguir culpándome y haciéndome sentir mal. Y todos sabemos que llega un punto donde una ya no puede más. No quiero quebrarme ni ceder ante la presión. No quiero pedirle perdón a Charlotte. Así que mejor corto con todos. Y de hecho, eso es lo que querían mis papás. Ellos fueron los que se negaron a hablar conmigo por no disculparme. Bueno, ahora lo tienen. Yo tampoco les estoy hablando. En cuanto a mis amigos, si realmente iban a ponerse del lado de Charlotte y convertirla en la víctima de todo esto, entonces nunca fueron amigos de verdad. Todos saben que ella fue la culpable, y que ella es la que me debe una disculpa a mí. Pueden seguir negándolo, pero no va a cambiar los hechos. Y honestamente, ya ni me interesa convencer a nadie. Solo quiero pasar tiempo con Noah. Eso es todo lo que me importa. Actualización 2. Noah y yo nos fuimos de luna de miel. Han pasado casi 2 semanas desde la boda. Todavía no hablo con mis padres. No hablar con mis amigos no me afecta tanto, porque si soy honesta, no tenía una conexión tan profunda con ellos. Pero con mis papás, eso sí duele. A veces quiero mandar un mensaje a mi mamá, o llamar a mi padrastro y echar una plática ligera con él. Pero luego recuerdo que no puedo, porque decidieron apoyar a Charlotte. Hasta donde sé, ella está viviendo con ellos. Seguro les está llenando la cabeza con mentiras sobre mí. Y cuando regrese de la luna de miel, probablemente ya me odien por completo. Puedo entender que mi padrastro quiera proteger a su hija. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué mi mamá no está de mi lado.
Ella fue traicionada por mi papá, y él nos abandonó para irse con una amiga. Y eso es exactamente lo que Charlotte trató de hacerme a mí. Quería arruinarme la vida por alguien que ya estaba conmigo. Si alguien debía entender mi enojo, era ella. Pero si ni mi mamá lo entiende, y ahora piensa que yo soy la mala, ya no tengo nada más que decir. Lo bueno es que estoy con Noah, en nuestra luna de miel. Y espero que todo esto me ayude a relajarme y olvidarme un rato de tanto drama. Actualización 3. En el tercer día de la luna de miel, mi mamá me mandó un mensaje. No lo abrí. Decidí no leerlo hasta regresar, porque quería disfrutar este viaje sin meterme en más problemas. Noah y yo lo estábamos pasando muy bien. Y si ese mensaje resultaba ser otro reclamo o un drama, prefería enfrentar esa decepción después. Solo tienes una luna de miel, y yo quería disfrutarla de verdad. Actualización 4. Ya estamos de regreso en casa. Lo primero que hice al aterrizar fue leer el mensaje de mi mamá. Me dijo que habían dejado que Charlotte viviera con ellos unos días, pero fue un infierno. Todo el tiempo hablaba mal de mí. Era tan intensa y negativa que llegó un momento en que mi mamá y mi padrastro dijeron basta. Se dieron cuenta de que todo lo que había hecho fue claramente para arruinar mi boda. Así que la echaron de la casa. Después de eso, me invitaron a cenar. Querían pedirme disculpas. Admitieron que se habían dejado llevar por el drama del divorcio de Charlotte, y que no supieron manejar sus emociones. Ahora se daban cuenta de que habían tomado malas decisiones, y querían arreglar las cosas. Sinceramente, no podía estar más feliz. Noah y yo aceptamos la invitación. Ojalá esa cena nos ayudara a dejar atrás todo esto. Actualización 5. Tuvimos la cena con mis papás. Fue en su casa. Ellos ofrecieron a cocinar, como forma de pedir perdón. Todo iba bien, hasta que Charlotte apareció. No sé cómo se enteró de que estaríamos ahí. Tal vez habló con su papá, no tengo idea. Pero entró como si nada, porque todavía tenía llave. Y empezó a decir cosas horribles. Me dijo que no estaba destinado para ella. Que yo se lo robé porque estaba celosa. Que deseaba que nuestros padres nunca se hubieran conocido, porque eso arruinó todo. Mis papás intentaron calmarla. Le pidieron amablemente que se fuera, que no estaba ayudando a nadie con eso. Pero no quiso escuchar. Entonces fue Noah quien habló. Estaba sentado a mi lado. Con calma, le dijo que nunca sintió lo mismo por ella, que siempre la vio como una amiga, y que realmente me amaba y quería estar conmigo. Fue como un balde de agua fría para Charlotte. No sé qué historia se había inventado en su cabeza para pensar que él alguna vez la iba a elegir. Pero escuchar esas palabras de su boca, la destrozó. No voy a mentir, me dio un poco de lástima. Que te rechacen así, de forma tan directa, no debe sentirse bien. Pero también, se lo buscó. Después de eso, se fue. Protestó un poco, pero Noah siguió diciéndole lo mismo. Supongo que con eso finalmente entendió que no había nada entre ellos, que nunca lo hubo, y que era momento de dejarlo ir. La noche quedó algo opacada por todo ese momento, pero aún así terminamos de cenar, comimos el postre, y tratamos de salvar el ambiente. Hicimos lo mejor que pudimos para que no todo quedara arruinado. Y bueno, creo que eso fue todo. Supongo que esa confrontación fue lo último que sabremos sobre Charlotte y su obsesión con mi esposo. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos del Edit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios, comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos, te lo agradecería mucho, que tengan unos bonitos días, tardes o noches, nos vemos en el próximo vídeo.